tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Palabra suelta con usted aquí por la televisión pública de nuestro país, Ecuador TV. Este día lunes 13 de agosto de 2012 hemos adelantado nuestro horario, lo hemos venido anunciando. Es que se trata de una entrevista, una conversación con el presidente de la República y estamos aquí en el despacho protocolar que está al lado del despacho donde trabaja normalmente el presidente. Y en alguna visita que hice tiempo atrás, yo vi un letrerito ahí al lado del escritorio del presidente que dice: aquí trabaja un scout. Por las cosas que tiene la televisión, queríamos trabajar ahí, empezar con ese letrerito, no se lo puedo enseñar, pero queda planteada la inquietud, que se la vamos a plantear directamente al presidente cuando volvamos de la única pausa, no, dos pausas van a haber en este encuentro, que estamos en vivo, son las 9 de la noche con 5 minutos, además nos está retransmitiendo la radio pública de Ecuador. Así que hasta las 10:30 de la noche, conversación con el presidente de la República. Hacemos esta primera pausa y ya regresamos con él. Con esta entrega de palabra suelta y ahora sí, presentar inmediatamente al presidente Rafael Correa. Presidente, buenas noches. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Ecuador TV. Buenas noches, Ecuador. Oiga, muchas gracias. Hasta se puso corbata para la entrevista con el presidente. Sí. Bueno, bienvenido, como usted ha dicho, al despacho protocolario. Este era el despacho donde trabajaba el presidente. Aquí tuve que pasar los primeros 6 meses, pero andaba como diablo en botella porque no hay ni meses de reuniones. Muy bonita para la foto, pero para nada más. Entonces, a rompecinchas construimos la oficina al lado donde había secretarias, un pool de secretarias bastante desordenado. Y acá tengo, pues, como usted bien ha dicho, mi oficina donde despacho diariamente, que sí es full technology, ¿no? Tecnología de punta, y donde tengo el letrero que ha manifestado, y que es el despacho presidencial. De acuerdo a cierto periódico el día de ayer, para aprobar un pacto que ha habido, dice que este despacho es una oficina privada. Este es el despacho donde recibo a todas las personas. Sí, yo lo conozco, ya se lo decía a la gente, es full tecnología, es cierto. Y hay ese letrero famoso, aquí trabaja un scout. ¿Qué quiere decir eso? Yo fui 20 años scout, ¿eh? De novato hasta dirigente. Los scouts son parte fundamental de mi vida. Mis mejores amigos vienen de los scouts, media vida he pasado en carpa, excursiones. Y como decía el fundador de los scouts, que es un gran tipo, uno de los grandes seres de la humanidad, de los grandes formadores de juventudes, el verdadero scout es solo una vez en la vida, desde que nace hasta que muere. Entonces yo sigo siendo scout y con ese espíritu de servicio, de tratar de hacer las cosas lo mejor que uno pueda. Decía Baden-Powell, solo se puede ser feliz haciendo felices a los demás. Y su mensaje era tratar de dejar el mundo un poco mejor de cómo lo encontrasteis. Entonces, y esos son los principios que nos guían, ¿no? Tratar de dejar nuestro pedacito de espacio, nuestro país, nuestro mundo, un poquito mejor de cómo lo encontramos. Pero está más vinculado a una cultura estadounidense que ecuatoriana. Mire, el movimiento Scout es muy interesante. Por ejemplo, los Scouts católicos es el único movimiento juvenil que sobrevivió al Concilio Vaticano II. Los demás desaparecieron. Es muy flexible, se adapta mucho a todas las culturas. El método Scout es maravilloso, es el mejor método educativo. El campamento, la convivencia, y demuestra en qué consiste la felicidad. No es en tener todo, sino en merecer lo que uno logra. Entonces usted trabaja, que el prender el fuego, que lavar los platos. La comida es horrible. La especialidad del campamento es el arroz 5 sabores, ¿no? Crudo, quemado, boludo, sopudo y ahumado. Pero como uno lo hace, se lo come con tanto gusto y la satisfacción de haber logrado aquello. Entonces un método educativo único que ya tiene más de un siglo y que se adapta a diferentes culturas, religiones, latitudes, etcétera. Es verdad que se puede decir que tuvo un origen militar. Baden-Powell era general del ejército inglés, estuvo en la guerra de los Boers allá en Sudáfrica. Él resistió el asedio de Mafeking durante 200 y pico de días, 217 días me parece, y ahí vio cómo los chicos, cuando se sienten queridos y útiles, es impresionante cómo se dan entero para la misión que se les ha encomendado, ¿no? Él los utilizaba en mensajeros, en el asedio de Mafeking, para logística, etc. Y de ahí es que crea el escultismo, ¿no? El movimiento Scout. Y es un método, insisto, que ha perdurado en el tiempo y se ha adaptado a todas las latitudes. Presidente, han terminado las Olimpiadas, ceremonia de clausura fantástica,
muy a lo británica, música popular, que son unos sabios los británicos en esa música. ¿Qué le parecieron a usted? ¿Las pudo seguir? Pudo seguir muy poco. No vi la ceremonia inaugural, me dijeron que estuvo muy bonita, vi algunas competencias. Lo que sí es impresionante, ¿no? El ser humano pareciera ser que no tiene límite, porque marcas que parecían imbatibles, cómo se rompen. Los atletas, usted ve China, Estados Unidos, entonces cada vez se pone la vara más alta. Porque, por ejemplo, esta vez la delegación ecuatoriana ha sido la más numerosa, me parece, de la historia. En todo caso, las Olimpiadas pasadas enviamos 24 deportistas, ahora clasificaron 36. Y de excelente nivel, nuestras pesitas, nuestro boxeador, marchistas, excelente nivel. Pero esos países avanzan aún más rápido, así que tenemos que exigirnos mucho más. Cuatro diplomas traemos, no traemos medallas. A mí me ha sorprendido mucho, no sé qué le parecerá a usted, Alex Quiñones. Pero por supuesto. 200 metros planos, compitiendo con los mejores de este planeta, y él obtiene un 7º lugar. Estar en las finales ya es mucha una cosa. Maravilla. ¿Y de dónde viene Alex? Y tiene muy pocos meses entrenando, tiene un gran potencial. Pero aquí otra reflexión, porque algunas veces por las pasiones políticas, por los odios, se cae en el simplismo y se le hace daño al país, ¿no? Cuando estábamos haciendo la nueva ley de deportes, cuando se trataba de coordinar la política deportiva, que queremos apoderarnos de las federaciones, del COE, de todo, ¿no? Por el ansia de poder, porque somos una dictadura. Por favor, hay que unir fuerzas. Las federaciones, usted sí sabe que eran y son instituciones de derecho privado. Y antes era recibir plata del Estado y hacían lo que les daba la gana. Y el COE, con todo respeto, también tenía una autonomía mal entendida. O sea, todos debemos involucrarnos en una política nacional de deporte, y en este caso deporte de alto rendimiento. Eso lo logramos hace pocos meses con la nueva ley de deportes y ya dio resultado, 36 deportistas clasificados para Londres, pero todavía tenemos que trabajar mucho más. Yo tengo mucha esperanza que para esas Olimpiadas de Río de Janeiro, las primeras Olimpiadas en Sudamérica, en historia de Sudamérica, ya con los centros de alto rendimiento, uno va a estar en Río Verde, a 15 minutos, 20, 30 minutos de Esmeralda, donde puede no solo entrenarse Alex Quiñones, puede vivir ahí, porque tienen dormitorios, etcétera. Con esos centros de alto rendimiento, dando todas las facilidades para nuestros deportistas. Ahora sí, con la sinergia de federaciones, COE, Ministerio de Deportes, creo que hemos entendido que todos hemos de ser una política común nacional deportiva. Creo que en Río de Janeiro tendremos muchos mejores resultados. Hay que mirarse en el espejo de Colombia en estas Olimpiadas, porque ha obtenido 8 medallas Colombia. Pero es un proceso que lleva décadas. Sí, yo conozco en algo el proceso que lleva décadas. Eso es lo que tratamos de replicar nosotros. Pero le insisto, o sea, para eso tenemos que disciplinarnos, evitar que cada uno tenga su feudo, todos organizarnos bajo una política nacional de deportes que tiene que darle el Ministerio de Deportes, que es el rector del sector, pero cada uno quiere ir por su lado. Ojalá hayamos entendido y uniendo fuerzas creo que obtendremos mucho mejores resultados en Río. Hoy leía o ayer una entrevista a Alex Quiñones de la BBC, hecha desde Londres, y el hombre decía, tuve miedo, pero no a Bolt y a los otros atletas, le tuve miedo al estadio lleno, al público, al silencio que se produjo antes de partir. Y él decía, eso desvela que me falta experiencia, que me faltaba experiencia. Y algunos dicen entonces, tiene que ir a competir afuera, Quiñones, tiene que foguearse en campeonatos en el exterior. Eso contempla la política de deporte. Pero por supuesto, pero no solo eso, también competencias nacionales. Antes los Juegos Deportivos eran cada 4 años. Ahora tenemos 4 Juegos Deportivos por año, ¿no? Junior, senior, de todo, juveniles, etc. Entonces nuestros atletas están en constante competencia y eso los foguea, eso les da experiencia. Y obviamente también tienen que ir a foguearse a competencias internacionales. Ahí tienen todo el apoyo del gobierno y particularmente el Ministerio de Deportes. Presidente, se han terminado, decía, las Olimpiadas y usted anunció que después de las Olimpiadas iba a haber un pronunciamiento por parte suyo, del gobierno del Ecuador, sobre el tema Julian Assange. ¿Ya lo tiene ese pronunciamiento? Bueno, después de las Olimpiadas no es un día después de las Olimpiadas, No, puede ser una semana, un mes. No quiero pasarme... Todavía no incumplimos la palabra. Sí, no quiero pasarme de oportunista, pero en rigor han pasado las Olimpiadas. Esta semana lo que pasa es que estamos con agenda repleta, pero mañana voy para Guayaquil, ojalá el miércoles ya pueda tener la reunión donde me den todos los informes
esto hay que tomarlo con mucha responsabilidad. Yo he leído periodicazos que dicen, ¿por qué nos demoramos tanto? Hay que revisar el proceso en Suecia, hay que ver la posibilidad de que lo extraditen a Estados Unidos, de que haya un tribunal secreto allá, de que corra riesgo de la pena de muerte. Se requiere una gran cantidad de información, analizar el derecho internacional para tomar una decisión informada y absolutamente responsable y obviamente soberana. Ya se tienen todos esos informes. Esperamos más tarde el día miércoles tener la reunión y ojalá esta misma semana podamos tener un pronunciamiento al respecto. Hay la percepción que usted tiene simpatía por Julian Assange. Por supuesto que tenemos simpatía, pero también tenemos simpatía por Inglaterra, tenemos simpatía por el marco jurídico de Inglaterra, internacional, etcétera. Entonces actuaremos en estricto apego a los principios del Ecuador y respetando siempre a los países amigos, pero obviamente también respetando los derechos de la persona que ha pedido el asilo al Ecuador. Presidente, hubo el informe reciente del 10 de agosto. Se podría decir que corresponde ese informe a una etapa de su gobierno. Es el último año, sumando los dos periodos de su gobierno. Usted hizo una exposición muy analítica el 10 de agosto, como corresponde, creo yo, pero haciendo ya una reflexión más sintética para un programa como este que corre contra el tiempo, ¿qué es lo que resalta usted de estos 5 años y medio? Bueno, se ha rescatado, ¿sabe qué? Tal vez lo más importante es lo intangible. Se ha rescatado esa autoestima, esa confianza en nosotros mismos. Ecuador era un país disperso, donde decíamos, la palabra era no se podía, eso es para los demás. Son los demás los que tienen que tener buenas carreteras, nosotros no podemos. Y no solo eso, no era la fábula de las uvas verdes, que vengo de escucharla de nuevo de René Ramírez, de un acto muy hermoso en Capilla del Hombre, ¿no? Que como no alcanzamos las uvas, no, están verdes, ¿no? Entonces no importa si no las alcanzamos. No es que decíamos, no, vale la pena alcanzarla y vamos a hacer el esfuerzo y podemos alcanzarla. Una sociedad totalmente desmotivada, desarticulada, azotada por la crisis bancaria, la partidocracia, desmoralizada, que de repente no había dinero para ayudar a los depositantes de los bancos, pero sí para ayudar a los banqueros, para pagar hasta anticipadamente deuda externa. Recuerda Ecuador. Nosotros ahora nos dicen que hemos comprometido nuestro petróleo a China. Perdónenme la expresión, que es caretuco, ¿no? Es que ya se olvidaron que fideicomisaban el petróleo para garantizar pago de deuda externa. Lo fideicomisaban, nos metíamos en un fideicomiso llamado FEIREP, todo el petróleo y la OCP para garantizar pago de deuda externa. Entonces era un país donde no había para educación. Nosotros llegamos, habían lámparas de quirófanos quemadas que no las reemplazaban por falta de plata. Y había para banalidades, para pagar hasta anticipadamente deuda externa. Yo creo que lo principal es lo intangible. El Ecuador ha recuperado esa dignidad, ese orgullo de ser ecuatoriano, esas ganas de salir adelante, esa confianza en nosotros mismos, que es fundamental para que un país pueda alcanzar el buen vivir. Y ya en las cosas tangibles, concretas, bueno, creo que en todos los aspectos ha avanzado, en algunos de forma realmente revolucionaria, educación, salud, vialidad, infraestructura en general. En otros ha habido avances, pero necesitamos avanzar mucho más. Por ejemplo, en gestión de transporte, en el propio sector agrícola, donde hemos avanzado, pero falta una verdadera revolución agrícola. En la parte de desarrollo urbano, para mí el mayor problema del país, la anarquía en el crecimiento urbano, que hace que tengamos ciudades que son en verdad invasiones, y dentro de esas invasiones decadencia, pobreza, delincuencia, y es un germen para la inseguridad social en general. Entonces es un problema que debemos atacar todos juntos. Lo he escuchado quejarse muchas veces en los enlaces de los sábados sobre el tema de la burocracia. ¿Cuánto ha avanzado en eso? En eso hemos avanzado muchísimo. Oiga, ¿qué Estado teníamos? ¿Qué lógica tenía el Estado? Ahora somos ejemplo para la región, nos llaman para dar asesoramiento a otros países, por la organización sobre todo del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, los ministerios coordinadores fue una gran idea. Yo me acuerdo cuando llegué al gobierno, yo tenía como 98, si mal no recuerdo, instituciones adscritas a la presidencia. Los engaños sociales, ¿quién puede manejar 98 instituciones adscritas? Había duplicidad de funciones, había grandes vacíos. ¿Quién se encargaba de riesgo? Las Fuerzas Armadas. ¿Quién se encargaba de gestión de transporte? Si no había Ministerio de Transporte. Entonces, habían grandes vacíos. ¿Quién se encargaba de administrar los bienes del Estado, que son decenas de miles? Ahora tenemos inmobiliario. No teníamos ni siquiera catastro, el inventario de los bienes, básicamente el Poder Ejecutivo, pero en general del Estado. Entonces ya se han llenado esos vacíos institucionales. Hay un modelo claro de Estado y que está funcionando.
Por supuesto, no es solo el modelo, no es solo la visión, sino la gente que conforma y que forma parte de esas instituciones. Eso hemos mejorado muchísimo también. Tenemos el Instituto de la Meritocracia. Hemos mejorado mucho los sueldos porque esa era la torpeza del neoliberalismo. El ahorro caro, que yo le llamaba. Bajos salarios porque son sabidos. Y no nos llegaba la mejor gente, nos llegaba la peor. Y cada vez más ineficiente el Estado y cada vez iban a pagar peores salarios y era un círculo vicioso. Hemos roto ese círculo vicioso, era un círculo virtuoso. Pagamos salarios atractivos, de hecho, para un profesional joven con una maestría somos más competitivos que el sector privado y estamos captando gente realmente buena para que haga carrera en el sector público. Por supuesto, todavía existen las rémoras de la partidocracia del pasado, pero cada vez en menor medida. Yo le diría que la calidad del sector público ecuatoriano está mejorando sustancialmente, con una clara institucionalidad y con un claro modelo de Estado. Ahora, presidente, somos rituales, los seres humanos apelamos a ritos, y usted está terminando este primer periodo, y uno podría preguntarle si podríamos apelar a la ciencia ficción y hacer que el tiempo retroceda. ¿Qué cosa no repetiría de lo hecho en estos 5 años y medio? Pese al temor de que me diga autoritario dictador, decir no con mayor firmeza y mayor oportunidad en ciertas cosas. Los mayores enemigos de nuestro proceso no ha sido la derecha. Entre todos no hacen uno, ha estado totalmente desarticulado. Ha sido la propia pseudoizquierda, que habla nuestro propio lenguaje, nuestro mismo lenguaje, y alguna gente demasiado romántica, mística, dentro del proyecto de gobierno, que nos indujeron a graves errores. Por ejemplo, el hipergarantismo que existe en la Constitución. O sea, en estos momentos, cualquier acción, antes había acción de protección para un hecho concreto que ponía en peligro sus garantías constitucionales, ¿verdad? Ahora nos puede poner cualquiera una acción de protección por políticas públicas, por actos administrativos, que ni siquiera tienen que ver con él. Y de repente, lo que pasó el otro día, me parece que un juez de niñez y adolescencia, un juez de tránsito, paró una acción contra Banco de Pichincha porque no estaba cumpliendo con la Constitución, que le ordenaba deslindarse de los bienes no relacionados con la cuestión financiera. Esto es imposible manejar un país así. Entonces hubo mucha novelería en algunos segmentos. Hablemos claro, liderada sobre todo por Alberto Acosta. Para mí el mayor error que he cometido en estos 5 años y medio de gobierno es haber impulsado a Alberto para que sea presidente de la Asamblea Constituyente. Perdimos una oportunidad histórica de hacer más rápido cambios profundos en el país. Se rodeó de Acción Ecológica, de la CONAIE, de los sindicalistas de Petroecuador, de toda esa pseudoizquierda que quebró a Petroecuador, la victimización, el paternalismo, las tonterías. Le pongo un ejemplo, no transgénicos en el país. ¿Dónde está la prueba de que los transgénicos hacen daño a la salud pública? Claro, tenemos que tener el principio de precaución, tampoco hay prueba de que no hacen daño. Pero entonces no lo pongamos la prohibición a nivel constitucional. Entonces me arrepiento no haber dicho un no más decidido cuando era necesario. Asambleísta, por un falso sentido democrático. Vea, no es que me creo adivino ni mucho menos, pero algo conozca naturaleza humana. Yo le pudiera dar la lista de los asambleístas que no iban a traicionar. Creo que le he fallado a uno. Mis amigos más cercanos saben que eso esta gente nos va a traicionar, tarde o temprano, por su mediocridad, porque tiene agenda propia, por sus ambiciones, etc. Betty Amores, María Paula Romo, Fernando Guerrero, etc. Me arrepiento de no haber dicho un no a tiempo. Y fíjese que somos tan ingenuos y tan honestos que cuando usted ha visto un bloque de gobierno y mayoritario en asamblea que pierde asambleísta en vez de ganarlo. Siempre es lo contrario. Nosotros perdemos asambleístas porque somos honestos, porque no nos prestamos a chantaje, porque no hacemos las prácticas de la partidocracia. Pero no podemos volver a caer en esos errores. Pero entonces, ¿cómo le llega el mensaje que envió el vicepresidente en el enlace reciente del sábado? Usted no lo asumió, en donde él más bien convocaba a los que se habían ido. También lo hizo en el informe de Nación el 10 de agosto y yo le respondí ese momento. Somos un movimiento democrático, cada quien puede tener su criterio. Yo quiero muchísimo a Lenin y compartimos muchas cosas, pero eso no lo comparto. Hay gente que prefiero que se quede lejos, una vergüenza para una revolución como la nuestra. Gente mediocre, malintencionada, ambiciosa, no todos. Hay gente equivocada, pero o sea, usted mire lo que pasó con Fernando Cáceres. Por la disputa en Cotopaxi presentó su renuncia, pero seguimos apoyando el proceso, la renuncia al movimiento, ¿no?, de Revolución Ciudadana al presidente. Eso es consecuencia ideológica. Pero una Betty Amores, que porque se pelea con el gobierno se va con la oposición.
y es la madrina de la difamación, las tonterías que hablo, ahora todos somos corruptos. O sea, esa gente que regrese, no, que se queda allá nomás. Como decía Tomás Borges, comandante de la Revolución Sandinista, fallecido hace un par de meses, hace algunos meses. Siempre se puede confiar en los traidores, porque no cambian nunca. Presidente, yo sé por algún motivo que está privilegiando lecturas más políticas que económicas en los recientes tiempos. Digo, usted, ¿no? Y está leyéndolo, por ejemplo, entre otros, a Amir Sader, el brasileño, que tiene este libro, El Nuevo Topo. Y él está hablando de la necesidad de concienciar que los cambios van a ser más bien lentos, no pueden ser tan vertiginosos. No hay las condiciones para ese cambio vertiginoso. Eso significa que si el cambio va a ser lento pero constante, hay que hacer más alianzas, hay que profundizar los acuerdos con los distintos sectores. Siempre me ha gustado ese tipo de lectura, la lectura política, que habla básicamente de la relación de fuerzas. John Kenneth Galbraith, un economista muy famoso que murió a los 90 y pico años y que sabía más por viejo que por economista, tiene un artículo que dice Diablo, ¿no? El poder y el economista útil. Y el mensaje de ese artículo es básicamente, economista, que esa abstracción de las relaciones de poder es un completo inútil. El mundo real, la economía estudia el mundo real. Y el mundo real no es el vacío de fuerza porque asume la economía neoclásica y el neoliberalismo, un mercado perfecto, con información perfecta. No, es asimetría de poderes, asimetría de información, etc. Entonces, si no tomamos en cuenta la relación de poderes, los economistas somos unos perfectos inútiles. Por eso siempre me ha gustado ese tipo de lectura. Pero si usted lee a Amir Sader, modestia aparte, pareciera que estuviéramos hablando nosotros. La crítica que le hace a esta izquierda infantil, la principal adversaria de Lula da Silva, de Hugo Chávez, de Evo Morales, de Cristina Fernández de Kirchner, de quien le habla. O sea, todos somos traidores. Si no son ellos, todos somos unos traidores. La izquierda infantil, vanidosa, que se cree dueña, patrimonio de la verdad y de la izquierda. Y le insisto, que bajo ese fundamentalismo y egoísmo de que si no son ellos, que no sean nadie, que no sea nadie, es la principal aliada de la derecha, como sucede en Ecuador. Vea con quién vota la izquierda, o la supuesta izquierda, porque yo también soy izquierda. Pero yo le planteo el problema de la lentitud, que también lo plantea en No recuerdo exactamente esa hipótesis en su libro. La tiene, bueno. Lo leí hace algunos meses. Y está planteando ese problema, ¿no? Del ritmo. No se puede ser tan vertiginoso. Y están intactas, perdone, presidente, está intacto el poder económico del neoliberalismo. Él dice el neoliberalismo no está abatido. Tiene intacto su poder económico y su poder mediático. Así que hay que aliarse correctamente para poder contestar a todos esos poderes y de manera sistemática pero más lenta, presidente. Lean lo que dice en el Nuevo Topo Sader sobre el poder mediático. Sí. Pero no recuerdo exactamente esa parte del libro y no concuerdo necesariamente con ella. Yo creo que hay cambios que se pueden hacer rápido y hay que hacerlos rápido. Ya un poco con sus palabras me viene a la memoria, básicamente lo que él critica es esa izquierda que se va contra la pared, porque pedía imposible y al pedir imposibles era la mejor aliada del status quo. En eso concuerdo totalmente con él. Sin embargo, la palabra imposible también, quien pone los límites, depende un poco de la audacia, de la estrategia, etc. ¿Cuántos imposibles no ha hecho la Revolución Ciudadana? ¿Acaso hace 5 años era posible violar a los profesores? ¿Acaso hace 5 años era posible poner un examen de ingreso a la universidad? ¿Cuántos imposibles hemos derrumbado? Entonces también la cuestión es hablar de qué es lo imposible. Pero también hay que destacar, presidente, siempre es político, todo es político y en eso creo que estamos de acuerdo, presidente, ¿no? Pero no, permítame precisar. Yo no creo que todo es político. Yo creo que básicamente el desarrollo es un problema político. Cambio en la relación de fuerza. Pero una vez que se ha cambiado esa relación de fuerza, se necesita lo técnico. Porque, ¿por qué no ha avanzado América Latina? Porque todo ha estado concentrado en unas oligarquías que siempre nos han dominado. Pero ahora que tenemos poderes populares en Ecuador, Bolivia, Venezuela, si usted no sabe hacer las cosas, tal vez pone a esos pobres en peores condiciones. Entonces ya viene la parte técnica. La parte técnica también es importante. El punto de partida es político. Y el desarrollo, lo hemos dicho, es básicamente un proceso político. Pero luego de lograr ese cambio de relación de fuerzas, como lo hemos logrado en Ecuador, aunque falta mucho por hacer, el poder mediático está intacto, los poderes económicos están intactos,
Una vez que se ha cambiado esa relación de fuerza, se necesita técnica, y mucha técnica, que gracias a Dios también tenemos. Pero se necesita mucho movimiento social. Siempre se necesita ese apoyo político para mantener ese cambio en la relación de fuerza a favor de la grande mayoría. ¿Y por qué a veces hay la percepción, presidente, de que usted se aleja de los movimientos sociales? Porque aquí, ¿quién se llama movimiento social? Pues, o sea, cualquier político derrotado en elecciones, un Gustavo Larrea, subsecretario de Adalá Bucarán, entonces forma una fundación por ahí, ya es movimiento social y ente social, y pese a que no gana media elección, quiere poner la agenda política. Eso no es democrático. Perdónenme, nosotros tenemos mucho apoyo en movimientos sociales. Me reúno permanentemente con organizaciones sociales. Pero cuidado, que cualquiera se llama organización social. Y cuidado también otra cosa. Cuidado, repetimos en el plano de lo social lo que fue el neoliberalismo en económico. ¿Qué es el neoliberalismo en económico? Lo público no sirve. Todo lo político es sospechoso. El Estado no sirve para nada. Todo lo debe hacer el mercado y los agentes privados. Cuidado, repetimos lo mismo en el plano social y de derechos, entre comillas. El Estado no sirve, lo político es malo, lo público es malo. Son las organizaciones sociales, representantes de la sociedad civil, los que van a hacer las políticas públicas. Eso es lo más antidemocrático que hay, pero con ese discurso algunas veces nos engañan. Los medios están intactos y para todos y todas nos consta cómo usted ha enfrentado a los medios. A veces yo me planteo lo siguiente, presidente. Usted también ha dicho que hay que, y que quizá una de las cosas a las que se va a dedicar una vez que deje la presidencia es a reflexionar sobre el tema mediático y que quizá ese sea uno de los más grandes aportes que usted le haga a la sociedad ecuatoriana. Pero a veces yo me he preguntado, presidente, y le planteo esta inquietud, en esa bronca, en esa disputa con los medios han encontrado una veta, una manera de venderse. Tienen una bronca con el presidente de la República. Y el presidente de la República les da la bronca. Si no tuvieran esa bronca con el presidente, probablemente su circulación sería menor, sus audiencias serían menores. ¿No les está dando usted de comer? No es tan correcto, pero incluso si fuera cierto, esto no lo hacemos por nosotros, lo hacemos por el país, por las futuras generaciones. Ahí tiene un poder terrible. Y no solo a nivel de Ecuador, a nivel de Latinoamérica, a nivel planetario. El poder mediático puede superar al poder financiero. Lo que usted cree, lo que conoce gente que nunca en su vida ha visto. Sus opiniones depende de lo que le digan estos medios, que no buscan pues que usted esté informado, buscan lucro y se financian con los auspicios. Entonces, mientras más vendan información o mientras más capten ciudadanos, mejor para su negocio. Y usted sabe que no se capta ciudadanos con buena información, sino con mala información. No es la buena noticia la que capta ciudadanos, son los escándalos. Entonces cada vez se deteriora más la calidad de la información. Es un problema gravísimo. Yo creo que hay una incompatibilidad de base entre un derecho como la comunicación y negocios privados con fines de lucro proveyendo ese derecho. El momento en que haya conflicto entre el derecho y el fin de lucro, por definición de negocio, va a primar el fin de lucro. Y en manos de esa gente estamos. Entonces no se trata si son buenos o malos, si de repente un periodista es bueno, si el dueño es bueno o simpático. No, se trata de un problema conceptual profundo y un problema planetario sumamente grave. Oiga, la violencia, lo que acaba de pasar en Denver, Estados Unidos, cuando murieron no sé cuántas personas en la política de Batman. Pero si los chicos prenden el televisor y solo ven balas, es que ahí no está una de las fuentes de violencia e inseguridad del mundo actual, pero no se puede decir nada al respecto, es atentado a la libertad de expresión. Son cosas que debemos empezar a discutir sin miedo. Y en el caso ecuatoriano, no concuerdo con usted, las estadísticas nos dicen otra cosa. Han caído drásticamente las ventas de los periódicos, la credibilidad está por los suelos, el gobierno gana 3-1 en credibilidad. ¿Qué gobierno, antes del nuestro, iba a aguantar 2 periodicazos del Universo? Aquí hemos aguantado 200 y de todos los diarios juntos, y nos creen más a nosotros. Entonces creo que sí se ha ganado mucho ese aspecto. Ya la gente se cuestiona, ya no acepta pasivamente lo que le dicen los medios de comunicación, sino que dicen, no, estos tienen intereses políticos y nos están manipulando. Yo lo que digo, presidente, es que vale la pena contestarles siempre. No siempre, pero algunas veces, por favor, hay que enfrentar esto, la mentira. Mire lo que hace Diario del Universo el día domingo. Publica las fotos de unos niños para demostrar que yo he tenido un pacto con cierto partido político y tenga la seguridad de la ciudadanía, que este presidente de la Revolución Ciudadana jamás pactará con los culpables de la tragedia nacional, con esa gente que ha saqueado este país. Pero como todo es válido para dañar al potencial candidato en las próximas elecciones, saca eso, ¿ya? Saca la foto de niños
probando dizque un pacto de abril de 2009 y la foto dice 8 de julio de 2010 tomada en mi despacho. Y dice que fue en una oficina privada, dando a entender que fue algo oculto la reunión. Esa cosa hay que desmentirla, esa cosa hay que decirle a los ciudadanos, los están engañando. Usted se o sea, no puede ser que somos demasiado tolerantes a la mentira, Javier. Créeme que yo he vivido en Europa, tú sabes, en Estados Unidos. El raro no soy yo. Los raros son la gente que acepta tan pasivamente esa mentira. En Estados Unidos, en Europa, sería inaceptable un diario que miente tan descaradamente. Usted se está refiriendo al tema del PRE, ¿sí? Y a esa foto. Yo no quiero referirme mucho a eso, no, pero como tú quieras. Pero digo, porque a veces quedan como códigos cerrados, presidente. Bueno, aquí dice este señor, miren, toda una página atentando contra el código de la niñez, la decencia, la falta de ética. La foto del presidente con 3 niños. Ajá. Despacho presidencial, dice aquí, Palacio de Carondelet. Pero si tú lees, dice que la reunión fue en una oficina privada, no en el despacho. Primera mentira. Esto lo ponen para probar, ¿ya?, que hubo un pacto entre el presidente y este partido político. Resulta que el pacto es para que este señor no participe en elecciones de abril del 2009. Aquí el pie de foto dice Quito, 8 de julio del 2010. Y estas ridiculeces las publica la prensa. ¿A qué nivel hemos llegado, Javier? O sea, la foto es de 2010 y el pacto fue en 2009. Pero es la prueba del pacto, la foto del 2010. Una ridiculez. Pero prepárese, pueblo ecuatoriano, porque esto recién empieza. Esas son las patrañas que nos van a sacar día a día. Ustedes pueden tener la seguridad que este presidente y esta revolución jamás pactará con los saqueadores de este país. Presidente, vuelvo al tema del nuevo topo, porque ahí también se habla de política internacional. Y yo acabo de leer el día de ayer en un diario español que se llama Público, quebró físicamente en papel, ahora solo tiene la versión digital, y lo sigo con mucha frecuencia, y ahí se hacen unas declaraciones o se toma una noticia de unas declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y del ministro de Defensa de ese gobierno, que es Ehud Barak, que también fue primer ministro israelí, y anuncian la posibilidad de una invasión a Irán antes de las elecciones en Estados Unidos, que como usted sabe van a ser en noviembre. Y eso también nos puede hacer ver que puede ser muy agresivo el contexto internacional en el próximo periodo. ¿Cómo prepararse para eso, presidente? Pero ellos lo anuncian, ¿o es una hipótesis lanzada? Es una hipótesis lanzada por el periódico. Porque si ellos lo anunciaran fuera muy grave. Yo leí la noticia, pero como una hipótesis, rumor. Sí, de acuerdo. Eso sería suicida. Eso podría empezar la Tercera Guerra Mundial. O sea, Irán es un país de 80 millones de habitantes con un importante ejército. Podría tener aliados en la región, la misma Rusia, y sería extremadamente grave. O sea, no creo que haya un desquiciado que busque y peor desee aquello. Pero sí, nadie puede predecir el futuro. Lo que sí le digo es que hay grandes restricciones internacionales. Si nosotros queremos comerciar con Irán, somos parte del eje del mal. Estados Unidos comercia 200 millones y más con Irán. Francia como 2.000 millones. Alemania casi 4.000 millones de dólares. Y ellos no le dicen nada. Entonces es una doble moral y un ataque sistemático. Nosotros, los gobiernos progresistas, tenemos que soportar no solo ataques de los grupos nacionales que siempre han mantenido el poder en función de sus propios beneficios, sino de grupos internacionales. Y más allá del futuro, le hablo de las próximas elecciones, esto se va a volver durísimo, porque esa gente está desesperada y por todos los medios tratarán de parar a la revolución ciudadana. Yo tengo la confianza de que no lo lograrán, pero va a ser muy duro. Mire, ya empezaron con supuestos pactos y patrañas así, sin lógica ni concierto, pero seguirá esto, y nacional e internacionalmente. Esto es lo peligroso, es lo que pretendo decirle, presidente. Las condiciones internacionales se están poniendo muy duras. Ya dijimos, el neoliberalismo no está abatido. El poder mediático en muchos aspectos está muy fuerte todavía. Y la siguiente preocupación podrían ser precisamente los gobiernos progresistas de América Latina. Pero precisamente de qué estamos hablando. Si estamos hablando de una invasión abierta, yo creo que es muy remota la posibilidad. Ni siquiera Venezuela. Usted ha visto en Paraguay un golpe de Estado parlamentario. Por supuesto, pero eso enfrentamos todos los días y han fracasado. Los ataques mediáticos, ¿qué no nos han dicho? ¿Qué falta por decir? Todas las tonterías, ni cómo mienten, todos los días, nacional e internacionalmente. Todos estos recaderos del poder de extrema derecha en Estados Unidos, Otto Reich, el otro, ¿cómo se llama?
hasta me olvidé, todas las tonterías que escriben, supuestos análisis, ¿no? Que no tienen nada que ver con la realidad de sus enfermas mentes, nada más, todas esas conclusiones, entre comillas. O sea, ¿qué más ataque? Si es por eso, ya han fracasado. Por supuesto, siempre se pueden inventar una mentira creíble y estamos siempre atentos. Pero es con lo que tenemos que vivir día a día. Y hemos vivido con esto desde el primer día de gobierno porque no hemos sido un gobierno entreguista. Parece ser que gana fuerza la tendencia republicana en Estados Unidos. Parece ser, yo tampoco lo puedo afirmar. Y el candidato republicano, Rooney, ha escogido a un vicepresidente de extrema derecha, de la extrema derecha de los Estados Unidos. ¿Qué le dice a usted de eso? Bueno, el Partido Republicano nunca estuvo debilitado. Obama nunca tenía una mayoría consistente ni en el plano popular, ni en el plano de Senado y Congreso. Por eso no ha hecho mucho de lo que hubiera querido hacer. Yo confío en el presidente Obama. Creo que es una buena persona, pero es una persona frente a un sistema que tiene inercia propia. Entonces, yo creo de todos modos que no quiero inmiscuirme en política interna, pero creo que el presidente Obama saldrá victorioso en las próximas elecciones. Pero sí, frente a estas tendencias extremistas, además primitivas, porque ahí es bien contra mal, ¿no? Entonces nuestros aliados son los buenos, así sea el dictador más sanguinario. Los que no se someten a nosotros son los malos, así sean los gobiernos más democráticos, más respetuosos de derechos humanos. Esas tendencias tan primitivas de la extrema derecha de Estados Unidos, que la conozco y bien, son extremadamente peligrosas, sobre todo para América Latina. Hoy el Telégrafo publica un pronunciamiento de un funcionario de la USAID, en la que dice, nuestros fondos, en esa declaración, se van a preocupar más de los temas de la democracia y los derechos humanos en Venezuela, Ecuador, Bolivia. Así, eso significa vamos a interferir más en Venezuela, Ecuador y Bolivia. Pero ese es el nuevo mecanismo. Los republicanos perdieron el gobierno. Ajá. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Utilizar todas estas ONG, incluso siendo gobierno, porque esto viene de la época de Reagan con NED, etcétera. Utilizar todas estas supuestas ONGs y la cooperación para infiltrar gobiernos progresistas. Y por medio de organizaciones sin fines de lucro, de la sociedad civil, lo que le decía hace un momento, que intentan, ya no son las fundaciones, ONGs como la Cruz Roja, con fines específicos, la Junta de Beneficencia de Guayaquil. No, son ONG que quieren hacer política pública, quieren hacer política. ¿Por qué no se hacen partidos políticos? Y si un partido político recibe 20 centavos del extranjero, se va preso ese dirigente. Pero si una ONG que hace política recibe millones de dólares del extranjero, no pasa nada. Es una doble moral terrible. Y esa es la estrategia de la extrema derecha norteamericana, que lo que más tiene es dinero. Financiar a estas ONGs para que desde la sociedad civil traten de desestabilizar a gobiernos progresistas con nombres bien bonitos. Porque nadie dice que es ladrón, nadie dice que es criminal. Entonces, por supuesto, los nombres son como es formación democrática, participación ciudadana, derechos humanos, pero lo que hacen es política desestabilizadora y opositora a los gobiernos progresistas. Que a nadie le quepa la menor duda, no nos engañemos en eso. Hay demasiadas pruebas sobre lo que estoy diciendo. Desde Carondelet, este lunes 13 de agosto, conversando en vivo aquí con el presidente de la República. Hacemos la última pausa en esta entrega de Palabra Suelta y ya regresamos con él. Estamos de vuelta en esta entrega de Palabra Suelta conversando con el presidente de la República, el economista Rafael Correa, desde el despacho protocolar aquí en Carondelet. Estamos en vivo y en vivo pueden pasar muchas cosas. El café llega un poco más tarde, la gente se cruza, pero no pasa nada. Es en vivo el programa. Presidente, Paul Krugman, columnista... Premio Nobel de Economía. Exacto, y habitual de algunos periódicos. Yo lo leo en El País de España. Ahora con ciertas reservas, por los afanes más empresariales del país, no de Krugman. Sí, sí, del país. Muy interesante. No, lo puedo decir abiertamente, del país. Intereses incluso en algunas partes de Sudamérica, en otras no, y también su cobertura depende de esos intereses, lo podemos decir claramente. Pero Krugman dice, tenemos los recursos, hablando de Estados Unidos y de los países ricos de Europa. Tenemos la tecnología, tenemos el factor humano. ¿Por qué está sufriendo tanto la gente? ¿Qué nos está pasando?, se pregunta Krugman, y por supuesto él también tiene una respuesta. ¿Cuál es la suya? Lo que conversamos al inicio del programa, Javier, la relación de poderes. Porque hay plata para salvar a los bancos
y no hay plata para salvar las casas de las familias que se están quedando sin casa. Porque el que manda en el mundo en estos momentos es el gran capital, y sobre todo el capital financiero. ¿Por qué se insiste en hacer exactamente lo contrario? Porque no solo que no se hace lo correcto, se hace lo contrario a lo que exige la técnica económica para activar la economía. Por ejemplo, tratar de mantener un euro duro, fuerte, contraer el crédito, etc. Porque si la moneda pierde valor, bueno, si usted tiene 100 euros en el bolsillo no perdió casi nada, pero si tiene 100 millones perdió. ¿Y quién es el que tiene 100 millones? Capital financiero, el sistema financiero, los bancos, etc. Entonces todo está en función del gran capital y básicamente del capital financiero, no de los seres humanos, no de los ciudadanos. Y mientras esa situación continúe, que implica un cambio en la relación de fuerzas, podrán seguir poniendo parches a la crisis actual que no lo van a solucionar. Pero en esas órdenes de magnitud, ¿qué es el dinero? Bueno, el dinero no tiene un valor intrínseco, es el valor que le da la sociedad, pero tiene capacidad de compra. Ajá. Entonces, usted puede evitar cualquier costo de la inflación, ¿no? Porque si usted debilita el euro va a tener un poquito de inflación. Solo hay un costo que no se puede evitar, que es lo que se llama el impuesto inflacionario. La pérdida de poder adquisitivo del activo líquido, de la cantidad de dinero que tiene. O sea, y le insisto, si son 100 euros, hay un poquito de inflación, perdió muy poco. Pero si son 100 millones de euros, con ese poquito de inflación perdió millones. ¿Quién tiene millones de euros? Es el sistema financiero. O sea que las políticas económicas están más al servicio de esos intereses. Por supuesto, ese cuento de la estabilidad ultranza, así haya 500% de desempleo, de crecimiento, pero lo importante es que no haya inflación para defender a los pobres, puro cuento. Si usted quiere defender a los pobres, a los asalariados, basta nada más indexar los salarios. ¿A quiénes están defendiendo? Al gran capital financiero, no se engañe. Y mientras tanto Europa se ha desayunado el estado de bienestar, que tanto trabajo le costó construir. Y le insisto, desbaratan el estado de bienestar, hay que reducir pensiones, hay que aumentar paro, etcétera, pero sí hay plata para salvar a los bancos. Eso le traduce quién tiene el poder en esa sociedad. Era como aquí, la crisis del 99, nos costó al menos 6.000 millones de dólares para salvar a los bancos. ¿Cuándo se ha hecho un salvataje, que es un neologismo, un salvamento similar para los pobres de este país? Porque ellos eran los que dominaban, los bancos, los acreedores, la burocracia internacional, Fondo Monetario, Banco Mundial, etc. Entonces, donde se asignan los recursos sociales, es el mejor reflejo de quién tiene el poder en esa sociedad. Cuando usted ve un presupuesto del Estado, donde la mayor parte se iba a pago de deuda, donde se fideicomisaba el petróleo para garantizar ese pago de deuda, claramente le decía que quienes manejaban este país eran los banqueros, el Fondo Monetario, Banco Mundial, la burocracia que defiende a los acreedores internacionales, los acreedores internacionales, etc. Ahora vaya, vea cuánto es ese pago de deuda externa y cuánto es la inversión social, lo cual claramente, irrefutablemente demuestra que ahora aquí en Ecuador manda el pueblo ecuatoriano. En el caso ecuatoriano, presidente, hace algunas semanas usted empezó a hablar del sobreendeudamiento de ciertas familias ecuatorianas como un problema que había que prestarle atención. Mismo peligro de sobreendeudamiento. Indicio de sobreendeudamiento. De acuerdo, esto fue. Pero yo tengo la sensación que, hemos hablado que el neoliberalismo existe todavía, que un post-neoliberalismo todavía está en construcción. Uno no podría decir que ya está consolidado. Y ese neoliberalismo aprovechó la oportunidad para decir, ahí está, esto es consecuencia del despilfarro de las políticas del gobierno. Lo recuerdo. Es que estos son tan genios que para curarse lo de cabeza se cortan la cabeza, ¿no? O sea, como está subiendo el precio de los alimentos, la brillante conclusión es que no hay que comer. Es un absurdo. O sea, que tenga plata la gente no es malo, es bueno. Pero por supuesto, pues por ahí puede haber alguien que utilice ese dinero para mandar a sus hijos obtener la mejor educación para sus hijos, y otro que se gaste ese dinero para alcohol. Entonces la solución es no que las familias no tengan dinero, no, es tratar que ese tipo que lo está despilfarrando no lo despilfarre. Que haya liquidez en economía, ingreso en la familia, es bueno, no es malo. Que haya familias que por expectativas equivocadas, por inducción de los propios bancos, que lo llamaban ustedes a ofrecerle tarjetas de crédito con un cupo espectacular, engañándolo en cuanto a tasas de interés, etcétera. Que haya familias que estén gastando más de lo que pueden, porque tal vez se ofuscaron un poco por esa liquidez, por ese ingreso,
no nos va a llevar pues, a la conclusión de que hay que quitar el ingreso a la familia, sino que hay que buscar que esas familias no se sobreendeuden, que fue exactamente lo que hicimos. Pero dijeron que había despilfarro, que la política... Bueno, que lo digan, pues, ¿dónde hay despilfarro? Que la política no estaba tomando determinados recaudos para guardar para las vacas flacas. Pero Javier, si usted, es que para esta gente la vaca... Oiga, tenemos miseria, tenemos pobreza, no tenemos escuelas que se nos derrumban. ¿Qué son las vacas flacas para esta gente? ¿Sabes lo que era? Cuando no podemos pagar deuda externa. Esas eran las vacas flacas. Mira el FEIREP, el FED, todos los fonditos que hicieron para garantizar pago de deuda externa, que eran las vacas flacas para esta gente. Para mí, vaca flaca es que haya miseria, que haya gente que no tenga vivienda, que haya escuelas que todavía no son decentes, que no tengamos hospitales en toda parte del territorio nacional. Esas son las vacas flacas para Revolución Ciudadana. Y vivimos permanentemente en vacas flacas. Pero esta gente, las vacas flacas, es que no podamos pagar a nuestros acreedores y después no nos inviten a los coctelitos en el Fondo Monetario o en Washington. Pero mire, saque un recuento de todo lo que dijeron. Primero dijeron que no había liquidez y que era culpa del gobierno. Después dijeron que había exceso de liquidez, por eso había sobreendeudamiento y que era culpa del gobierno. Aunque sea para mentir, que se pongan de acuerdo. ¿Cuál es la verdad? Que existe liquidez, porque hay gran dinamismo económico. Y eso no es malo, eso es bueno. Pero por supuesto, alguien la puede mal utilizar y hay que tratar de controlar esos excesos. Pero no porque alguien mal lo utilice que vamos a acabar con la liquidez del sistema. Le insisto, para esta gente, si le duele la cabeza, la solución es cortarse la cabeza. Absurdo. Pero pongámonos en el peor escenario, presidente. Como un ejercicio incluso de estadista, ¿no? ¿Qué pasa si se cae el precio del petróleo? Ya sé que está calculado en el presupuesto a un nivel que nos deja mucho margen, pero pongámonos en los peores escenarios. Encantado. Simplemente para ver cómo puede el gobierno seguir sosteniendo la inversión pública. Encantado. Primero, debería caer ahorita $40 para no completar el programa de inversiones, porque con los altos precios que tuvimos en principios de año, el programa está financiado. Segundo, le insisto, esta gente es capaz de cortarse la cabeza para curarse el dolor de cabeza. ¿Qué hacían antes? Todos estos fideicomisos para la vaca flaca, cuando caiga el precio del petróleo, y no tener para educación, salud, no tener para seguir pagando deuda. Eso era todo. Revise lo que era el FEIREP, revise lo que era el Fondo de Estabilización Petrolera, el FEP. Todos esos fondos empecé a desmantelarlos como ministro de Economía y acabé de desmantelarlos como presidente del Ecuador a mucha honra. Y sabemos lo que hacemos. Pero en todo caso, eso inmovilizaba ahorro. Esa es la peor estupidez a nivel macroeconómico. Si la base, la clase A1 de macroeconomía, es movilizar el ahorro nacional lo más eficientemente inversión. Y esta gente nos confunde liquidez con ahorro. Yo puedo tener liquidez sin ahorro. Si usted me presta $10.000 en efectivo, va a tener liquidez y no es ahorro. Y puede tener ahorro sin liquidez. Precisamente, no puede haber inversión si no hay ahorro. ¿Qué es ahorro? La diferencia entre ingreso y consumo. Y con eso invierte. Si hay inversión, necesariamente hay ahorro. Entonces, todos estamos de acuerdo que se debe tener algo de liquidez, venga de ahorro o no, para un momento de emergencia. Porque usted puede ser el hombre más rico del mundo, tener yates, mansiones, etcétera, pero si no tiene liquidez y tiene una emergencia, puede pasar muy duros momentos. Hay empresas que quiebran por falta de liquidez. Por supuesto, más que por solvencia, por falta de liquidez. Pero hay formas más inteligentes de hacerlo. Por ejemplo, la cuenta única. El FEIREP, la estupidez de fideicomisar nuestro petróleo para garantizar deuda. Pero eran prudentes, como ahorraban, matando de hambre a la gente, ¿verdad? No había para escuela, pero fideicomisaban nuestro petróleo para garantizar pago de deuda. Vaya a ver cuánto subieron los bonos. ¿Cuántas ganancias le dimos a los acreedores del país por esa barbaridad? Bueno, el FEIREP nunca tuvo más allá de 600, 700 millones. Ahora tenemos un saldo promedio en cuenta corriente como de $1.600 millones. Tremendo colchón de liquidez. Entonces, esas son medidas inteligentes para, sin inmovilizar el ahorro, tener liquidez, que todo el mundo está de acuerdo que hay que tenerla para caso de emergencia. Pero para esta gente lo único son estos fideicomisos. Buscan otras cosas. Buscan revalorizar los bonos, ganar platita con la especulación, etc. Otra medida. Líneas de crédito de contingencia. Tenemos, no recuerdo, me parece 400 millones con la CAF. En caso de emergencia, caída los precios del petróleo, 400 millones inmediatamente y tenemos liquidez. Entonces son medidas mucho más inteligentes para tener liquidez en caso de las vacas flacas, sin sacrificar lo esencial de la macroeconomía, que es movilizar el ahorro nacional a inversión, para que la economía no pierda su dinamismo. Porque inmovilizar ahorro, la economía es como, ¿cómo le diría? Un flujo. Y de repente inmovilizar ahorro es como que si hay un caliche en el flujo. Y poco a poco se va contrayendo esa economía. Eso es lo que quieren algunos desubicados. Eso no lo va a hacer la Revolución Ciudadana. Tenga la seguridad del pueblo ecuatoriano, que sabemos lo que hacemos. ¿Y cómo va a afectar a la macroeconomía el cambio de la matriz energética? Muchísimo. ¿Cuál es el talón de Aquiles
no hablemos a nivel ambiental, que son millones de toneladas de CO2 que dejaremos de enviar a la atmósfera. Será la mayor contribución para el cuidado ambiental, la lucha contra el cambio ambiental que haya hecho cualquier gobierno en la historia del Ecuador. Nosotros hacemos, no es que hablamos. Pero ya a nivel macroeconómico, ¿cuál es el talón de Aquiles de la economía ecuatoriana? No por este gobierno, antes de la dolarización, pero agravado por la dolarización, el sector externo y básicamente la balanza comercial no petrolera. Sin petróleo siempre ha sido mucho más lo que importamos que lo que exportamos. Antes de la dolarización, pero más aún con la dolarización. Todo tipo de cambios fijos extremos hace perder competitividad. Si no ve el caso de la convertibilidad argentina. Bueno, gran parte de las importaciones totales, ya no solo no petroleras, petroleras y no petroleras, son derivados de petróleo. Y esto nos va a ahorrar, calculamos, unos 2.000 millones, más, 3.000 millones probablemente en importación de combustible. Entonces es un gran alivio para esa restricción que tiene la macroeconomía ecuatoriana. El talón de Aquiles de la macroeconomía ecuatoriana no es el sector fiscal, tenemos resultados fiscales muy buenos, es el sector externo, es estructural. Siempre hemos tenido problemas en el sector no petrolero, pero se agravaron con la dolarización y con las nuevas hidroeléctricas que van a impedir ya que importemos combustible, será un gran alivio para ese cuello de botella que tiene la economía ecuatoriana. Presidente, quizás lo sorprendo, ¿qué lo serena a usted? Muchas cosas, estar con mi familia, con mis hijos, el aire libre me encanta, ¿no? Acabamos de darnos la vuelta de la Mica, pasando por el Sincholagua hasta el Cotopaxi, con mi hija mayor, nos encanta salir de excursión. No este fin de semana, como equivocadamente se publicó en la prensa, fue el anterior fin de semana. Sí. Realmente este sábado, por eso no di el enlace y lo dio gentilmente Lenin, es que llegaba mi otra hija de Bélgica, no regresaba. Porque alguna vez hablamos y le pedí una definición de lo que entendía por clase media y definimos que tendencialmente era muy conservadora la clase media. E insisto en determinados sectores que dicen, estoy de acuerdo con Correa. Había que hacer lo que ha hecho Correa. E incluso he escuchado a mucha gente que dice, sí, había que pararle el carro a los medios, había que poner en orden al sistema educativo, había que pararle el carro a la Unión Nacional de Educadores. Pero qué vocación que tiene para pelear todos los días el presidente. Bueno, esa es parte de la estrategia de desgaste, ¿eh? Porque ¿a qué presidente se lo ha atacado tanto, se lo ha calumniado tanto? Miren lo que acaba de pasar con el PRE. La patraña que montaron, sin pies ni cabeza. ¿De dónde salió? ¿Por qué motivo? Nada. No excluya que es parte de la guerra sucia de potenciales candidatos nacionales. Porque estos son mercaderes de la política, ya timbraron un buen billete y entonces se pusieron a insultar al presidente. Y esa es la estrategia para tratar de desgastar al presidente. Por supuesto, probablemente yo contribuyo con esa estrategia, porque mi personalidad, que es vehemente, sanguínea, probablemente da paso a esta clase de cosas, pero a mí no me eligieron para ser Mr. Simpatía. Pero usted le dijo basura a Abdalá Bucaram. Perdóneme, después de una pregunta, yo no le dije, no lo nombré a este señor, y después de una pregunta, después de 2 semanas, en que estos me dijeron cobarde, sin palabras, que el pacto que habíamos hecho. Entonces cuando me preguntaron, ¿qué pacto? Vea, no soy Balchardón para recoger basura. Y la prensa distorsionó aquello y dijo que había empezado el problema porque yo había insultado a Abdalá Bucaram. Y no solo eso, llegó a decir un analista, Mauricio Ganda, ¿de el nombre? ¿Ya? Que yo me pongo pico a pico con Abdalá en Twitter. Yo no he respondido en mi vida en Twitter a este señor. Pero para que vea cómo inventan las cosas, y esa es la estrategia, por favor, pueblo ecuatoriano, y prepárese, porque eso va a ser mucho más grave de aquí a las elecciones, peor si yo soy candidato. Esa es la estrategia, tratar de ponernos a todos en la misma canasta. O sea, yo soy lo mismo que Abdalá Bucaram, cosa que cuando todo el mundo está en la misma decadencia, en la misma moralidad, ¿quiénes son la única referencia? Los medios de comunicación y el outsider. Entonces, esa es parte de la campaña política. No caigan en la trampa, tengan la seguridad que aquí hay gente decente, buena, coherente con sus principios, que nunca va a traicionar al pueblo ecuatoriano. ¿Y qué decirle a esa gente que dice lo que le decía yo también a usted? Estamos de acuerdo, pero el presidente tiene que serenarse. Lo que le acabo de responder, a mí me eligieron para ser presidente de la República, no para ser Mr. Simpatía. Yo no soy perfecto. Si le caigo mal a alguien, ¿qué puedo hacer? Pero en buena hora que me critiquen que soy vehemente, sanguíneo, pero nadie puede decir que soy ladrón, pues, que soy tonto, que no soy patriota, que no dejamos hasta la última gota de sudor cada día trabajando por la patria. Y creo que esas son las cosas fundamentales y relevantes. No formalismo como que si el presidente es vehemente, el presidente se ofusca de vez en cuando. Yo soy de carne y hueso.
Créanme que hasta me sorprendo, mis colaboradores se sorprenden de la paciencia que tengo. Todas las barbaridades que nos dicen. ¿Usted cree que es grato enfrentar a personas de la calidad moral e intelectual de una Lourdes Tibán, de un Galo Lara, de este mismo señor Bucarán, de este señor Jiménez? Eso no es decente, son cosas desagradables. Uno tiene sangre en la cara. Hay gente que dice, no importa, no hagas caso. Por favor, uno es un ser humano. No puede aceptar tanta mentira, tanto insulto, tanta pequeñez, gente inmoral, semi-ignorante. Y es un gran llamado también al pueblo ecuatoriano para elevar un poco el nivel de nuestros representantes. Cuidado, por ejemplo, Jaime Nebot. Yo vamos a decir que es tonto Jaime Nebot. Un tipo tremendamente capaz. Lo respetamos, no estamos de acuerdo con su postura, pero es un opositor respetable. Pero una Lourdes Tibán, un Galo Lara, un Dalo Bucarán, un Cleber Jiménez. Entonces, por favor, elevemos un poco el nivel de la política en este país. Tremendamente desagradable. Hay que enfrentar a esa gente día a día. A periodistas malquerientes que viven tratando de mostrar lo perverso que es uno y así justificar su odio. Por eso odiado a Correa, porque quería desfilar, megalómano, quería desfilar en los Juegos Olímpicos de Londres. Por eso odiado a Correa, porque ha pactado con Bucarán y así justifican su odio, ¿no? Hay gente que se pasa la vida tratando de mostrar lo malo que es uno. Eso es desagradable. Entonces, si ustedes quieren que uno no pierda paciencia de vez en cuando con esas cosas, por favor, soy ser humano. Vienen las próximas elecciones, busquen a alguien entonces que no se inmute con nada. Presidente, es que ahora estamos viviendo un problema muy delicado, el tema de las firmas, que es un problema complejo y delicado. Y tan complejo. Pronto se sabrán grandes verdades. De acuerdo, pero también ahí se dice, ¿por qué tiene que salir el presidente? Yo sé que usted es el presidente del movimiento y que Galo Mora es el secretario general del movimiento País. Pero no es una tarea más de Galo Mora que del presidente de la República, que siendo presidente del movimiento, es también presidente de la República. Pero no vio los letreros en asamblea contra el fraude de Correa. Ellos son los que falsifican la firma y nosotros somos los que hacemos el fraude. Es decir, en todo tratan de involucrar al presidente. Tal vez un problema. Pero o sea que mi liderazgo es muy fuerte y todos se van contra mí. Pero es la realidad. Pero usted le dijo también al Consejo Nacional Electoral que podía demandarlos por daño moral. Eso no es muy fuerte, presidente. Pero usted sabe lo que hizo el Consejo Nacional Electoral. Yo estoy seguro que fue de buena fe el error, pero gravísimo. Presenta ante la Asamblea las columnas. Aquí tengo para que vea el pueblo ecuatoriano. Nadie ha corregido esto. Y por favor, si estoy mintiendo, que digan los diarios que estoy mintiendo. Ajá. Pero si estoy diciendo la verdad, digan, nos equivocamos. Lo que publicamos es errado. ¿Ya? ¿Qué publica en su informe a la Asamblea el Consejo Nacional Electoral? Pone aquí firmas válidas. Pone PSP 71.8% y País 49.8%. Titulares. Alianza País con más del 50% de firmas falsificadas. Mentira. Esto no debe decir firmas válidas. Son las firmas validadas. Faltan por validar. En Alianza País casi 33%. ¿Y sabe por qué no se han podido validar? Porque no tienen con qué comparar. Porque son nuestras brigadas de jóvenes que sobre todo recogían firmas entre jóvenes de 16 y 18 años que no han votado. Entonces, por hacerlo mejor, por incluir a los jóvenes, etcétera, salimos perjudicados. Entonces, y se comete este error. Publican firmas válidas cuando son firmas validadas. Faltan por validar 33% de las firmas de Alianza País y más. En verdad, el número de firmas no válidas, donde hay errores, en Alianza País es 17.6%. Ruptura tiene 15.1%, Avanza 18.5%. Son márgenes razonables. ¿Pero qué publicó la prensa? Más de 50% de firmas no válidas de Alianza País. Eso es mentira. Ahora, en honor a la verdad, surge de este error en presentación del Consejo Nacional Electoral. Pero la prensa debió contrastar la información. Por supuesto no lo va a hacer porque se frotó la mano y dijo, con esto despedazamos Alianza País. Pero lo que se publicó, Ciudadano, fue una gran mentira. 49.8% no son las firmas válidas, son las firmas validadas. Y faltan al menos 33% de firmas por validar. Pero incluso con este porcentaje, tenemos más de 500.000 firmas ya aceptadas. Con lo cual tenemos 4 veces lo necesario para cumplir con la Constitución y la ley, y somos el único partido, movimiento, que cumple con aquello. Pero la inquietud que recojo, presidente, es que, insisto, usted es el presidente de la República. Pero usted cree que este no es un problema de Estado, no solo de gobierno. De acuerdo. Es gravísimo. Lo he tratado hasta en el mensaje de la nación. Es el mayor fraude político, uno de los mayores fraudes políticos de la historia de este país. Pero no hay donde la audacia es tal que los pájaros ahora disparan a las escopetas. La culpa
No es el que falsificó firmas, robó base de datos, contrató empresas fantasmas que saben que no iban a recoger firmas, o los ciudadanos vieron alguna de estas empresas recogiendo firmas. Es un eufemismo para decir, contratamos empresas que nos falsificaban la firma. Olvídense, no se confundan eso. Entonces, frente a eso, a un fraude tan colosal, por favor, pues esto es un problema no solo del CNE, de los movimientos políticos, un problema de Estado, un problema gravísimo. Pero por la fuerza con la que usted actúa, presidente, y usted la reconoce, esto da para pensar, y se usan esos argumentos, invade otras funciones el presidente de la República. Yo como ciudadano, oiga, cuando cada acción de gobierno, cada contrato petrolero minero, sale un asambleísta hablando cualquier tontería, ahí es fiscalización. Cuando el presidente de la República dice al Consejo Nacional Electoral, oiga, no vamos a permitir que se dejen impunidad esto, estamos invadiendo otra función. ¿Se da cuenta de la doble moral? Y le insisto, lo que buscaba esta gente con la prensa corrupta es que los pájaros disparen a la escopeta. La culpa no es el que falsificó la firma, la culpa del CNE que no los descubrió. O sea, la culpa no es el alumno copión, la culpa es del alumno, del profesor que no se dio cuenta. Y así lo dijo textualmente un asambleísta. Una vergüenza que nadie se confunda en esto. Los principales responsables de este problema son los que descaradamente robaron bases de datos y falsificaron firmas, o los que eufemísticamente contrataron empresas que eran precisamente esto, falsificadoras de firmas en bases de datos robadas. Y si en país ha pasado el porcentaje que sea algo similar, ¿qué va a ser país? ¿En qué sentido? En que también hay firmas y registros de personas que no están en el movimiento y que sin embargo aparecen. Es que hay dos problemas aquí. La falsificación masiva, cuidado, con mala fe, porque si usted reúne 1.100.000 firmas, por supuesto que va a tener error. Y es un error de 17.6%, que para nuestro gusto todavía es muy elevado, estamos investigando. Pero no es el 50% como dijo la prensa corrupta. Entonces, por supuesto va a tener error. Otra cosa es la falsificación deliberada, masiva de firmas, que ha existido. Y yo no he dicho que ha existido de parte de los movimientos ya registrados. Son sobre todo los que están en proceso de registro. Y nieguen, porque están avanzando en las investigaciones y hay datos muy interesantes. Pronto el país tendrá importante información de este fraude, de esta corrupción colosal. Entonces ese es un problema. El otro problema, igualmente, no igualmente, pero grave también, es la manipulación de la base de datos del CNE, que han cambiado de un lado a otro. Imagínense el daño que nos hicieron. Álvaro Noboa apareció afiliado al Movimiento País, una ofensa. Yo voy a ir al CID a quejarme a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay manipulación, pero eso queda en rastro y se está investigando. Y yo creo que pronto el país va a tener interesantes noticias al respecto. Pero usted dijo, país también dará la cara. Pero por supuesto. Y estamos investigando, porque le insisto, ¿qué es dar la cara, presidente? Tenemos 17.6% de firmas incorrectas, no deliberadamente, o al menos hasta el momento, falsificadas. Tenemos que ser más cuidadosos, tenemos que ver qué pasó. Ahora, Alianza País es un conglomerado de movimientos. Muchos movimientos presentaron firmas. Probablemente algún movimiento no fue lo suficientemente cuidadoso, y eso es lo que estamos investigando. Pero quiero repetir al pueblo ecuatoriano, es una colosal mentira que el país tiene más del 50% de firmas no válidas. Tiene 17.6% de firmas no válidas, validadas 49.8% y cerca de un 33% por validarse. Pero tomaron las validadas como firmas válidas, restaron 49.8 de 100, más del 50% de firmas falsificadas. Es una colosal mentira, pueblo ecuatoriano. Cuando usted dice, presidente, prepárense, va a ser un proceso durísimo. ¿Cómo tenemos que prepararnos? Porque va todos contra Alianza País, y si yo soy el candidato, todos contra Correa, y sin escrúpulos. Ya empezó la guerra sucia. Por favor, ¿de dónde salió este ataque de Abdalá Bucaram? ¿De dónde? De la nada. Y vaya, vea cómo ya están arreglando pues integralmente la sede en Guayaquil de 5 pisos del PRE. Eso, por favor, esta gente es mercader de la política. Eso es guerra sucia, alguien los contrató para que traten de hacer daño al potencial candidato de Alianza País, y eso seguirá hasta febrero, diciendo cualquier barbaridad. Acuérdense lo que hacía Abdalá Bucaram en la segunda vuelta con Borja, ¿ya no se acuerdan de eso? Cuidado, la memoria es frágil, y eso nos condena a cometer los mismos errores. Lo acusó de dixómano, alcohólico. Yo creo que el presidente Borja bebe muy poco. Y la gran prueba, me acuerdo tanto, porque es tan histriónico, este dixómano, y aquí está la prueba, y sacó 2 botellas de whisky. Estas son el whisky que bebe. Esa era la prueba, 2 botellas de whisky. Como la prueba del pacto es una foto en el despacho presidencial con niños. Entonces, gente especialista en esto, gente que le están pagando para estas patrañas. Y habrá más de esto.
porque, les insisto, todos contra nosotros y sin límite ni escrúpulos, están desesperados y no van a escatimar nada. Y seguirán los inventos, seguirán los escándalos, y a pesar de que al final se sabrá la verdad, lo van desgastando. Lo que usted decía, la clase media, no, pues Correa sí ha hecho bastante, pero qué conflictivo, ¿no? Entonces tal vez busquemos una nueva opción. Eso es lo que busca. No se deje engañar, pueblo ecuatoriano. ¿Y qué importancia le da a lo que podríamos llamar como la variable exógena, la variable externa, en toda esta lógica, en todo este tinglado de mucho desgaste? Bueno, la estrategia va a ser esto, ponernos, lo de la firma, en el plano de la firma, AP igualito que el resto. O sea, el único movimiento que no necesita hacer fraude es Alianza País, porque presentó 10 veces más la firma que se requería, pero nos quieren poner igualito que el resto. Una estrategia. Todos somos lo mismo, la clase política toda es corrupta, todo, ¿no? Y a nivel ya personal, entonces Correa el conflictivo, el que pactó con estos señores, el que se pelea con todo el mundo, es una estrategia permanente de desgaste, lo que se llama guerra sucia. Eso ya empezó y se va a profundizar, por eso le digo que va a ser durísimo. Entonces, ese por un lado, desgastar. Alianza País, Correa, lo mismo que el resto. Además conflictivo, busquemos algo nuevo. Y viene el pacificador de afuera. Esa es la estrategia. Ya en la parte objetiva, yo siempre le digo a nuestros militantes y al pueblo en general, el peor error que podemos cometer es confiarnos y actuemos como si no tuviéramos un solo voto. Pero créanme que si nuestro director de campaña hubiera escogido los potenciales candidatos opositores, no los hubiese escogido también. Presidente, hay una suerte como de, no sé si consenso, no creo que esa sea la palabra, pero hay mucha gente que admira mucho a Pepe Mujica, a José Mujica, el presidente de Uruguay. Usted lo conoce, usted es su amigo, viene... Mira qué casualidad, porque él nos admira mucho a nosotros y nosotros admiramos mucho a él. Y él viene de grandes amigos. De una matriz profundamente de izquierda, hombre que sufrió cárcel, 13 años preso. Él dice, mientras yo vea un niño en la calle pidiendo caridad, malnutrido, sin educación, el problema ambiental tengo que tratarlo con mucho más cuidado. Usted también ha defendido la actividad extractivista, a pesar de que hay una matriz también que surge de su propio gobierno de dar el salto de lo extractivo a la sociedad del conocimiento. Mezclo estas dos cosas para escucharle cómo manejar el ambiente de manera seria, usando, no sé si quepa esa palabra, si es correcto decirlo así, respetando al ambiente, sacando provecho de la riqueza natural, pero garantizándole a la gente que no va a haber más daño ambiental. Toda actividad humana tiene impacto ambiental, Javier, no caigamos en romanticismo, y aquí hay mucha incoherencia, y yo le diría hasta doble estándar, ¿no? No a la gran minería, sí a la pequeña minería, y la pequeña minería es mucho más impactante ambientalmente hablando, en términos negativos, que la gran minería, es la demagogia. Yo concuerdo totalmente con lo que dice Pepe Mujica, y es lo que dije el 10 de agosto, no pongamos la carreta delante de los bueyes, no nos perdamos. La prioridad de prioridades, y si tiene que ser prioridad excluyente, deberá serlo, es eliminar la pobreza. Y cuando se habla de ambiente, nos olvidamos que el ser humano es lo más importante en la naturaleza. Entonces hemos caído de un extremo a otro. Hace unos años, tal vez décadas, el ser humano parecía ser lo único importante en la naturaleza y no se consideraba la dimensión ambiental. Ahora, para ciertos extremistas, el ser humano es un poco menos que un estorbo en la naturaleza. Para la Revolución Ciudadana, el ser humano no es lo único importante en la naturaleza, pero sigue siendo lo más importante. Y suponiendo que sacar ese ser humano de la miseria y la pobreza atentara contra parte de la naturaleza, prioridad tiene salida a pobreza. Gracias a Dios no es así. Por el contrario, la mejor forma de conservar la naturaleza es luchar contra esa pobreza. Porque una familia pobre, yo no le puedo, viviendo al lado de un bosque, sin empleo, sin ingreso, este ejemplo lo di el 10 de agosto, yo no le puedo decir no tal el bosque, es imposible. Entonces, para que esa familia cuide el bosque, debe beneficiarse del bosque. Ese es el programa Sociobosque. Y debemos tener impactos muy concretos y concentrados que nos permitan sacar a la gente de la pobreza y tener recursos para cuidar el ambiente. Minería y petróleo. Por ejemplo, el petróleo, el mito, destruyendo la selva. De lejos, el principal peligro para la selva, de lejos, es la expansión agrícola y ganadera. Pero no suena bonito políticamente. Con los recursos petroleros podemos dar nuevas formas de producción agrícola y ganadera, nuevas alternativas de ingreso y evitar ese peligro.
El principal peligro para nuestra agua dulce no es ni de lejos la minería, son las aguas servidas de las ciudades. Quito mismo todavía contamina el Machangra. Para remediar eso se necesita centenas de millones de dólares. Con un impacto concentrado de la minería, podemos sacar los recursos para esos sistemas de procesamiento de aguas servidas y salvar el agua del país con la minería. Pero no son cosas políticamente elegantes o de moda. La moda es no a la minería, no al petróleo, porque yo cuido la naturaleza. Y que se muera de hambre la gente, pero salvemos los pajaritos. Basta de esos fundamentalismos. Pero hay nudos gordianos, presidente, difíciles de desbaratar, solo eso quiere decir. No son tan difíciles, Javier. Aquí hay mucha confusión y desinformación. Pero hay pueblos ancestrales, ¿sí?, que tienen interiorizado el discurso del agua, por ejemplo, y se opondrán a la minería porque... Javier, no es tan cierto. Tienen el discurso de la ONG, de algunos desubicados de la ciudad que viven bastante burguesamente, que dicen no a la minería, pero van en 4x4 a esas comunidades, decirles, a inyectarle ese discurso a las comunidades. Nuestras comunidades no viven bien. Lo dije el 10 de agosto también. Sí. No nos engañemos. Di el ejemplo de un programa de Corte B, La Ruta del Yasuní, donde yo veía a una familia quichua recibiendo a los turistas. ¿A alguien le pudo haber parecido folclore eso? Yo vi miseria. La gente no vive bien, vive en la pobreza. No podemos aceptar que los niños tengan lombrices porque no tienen agua potable, pero cuánta armonía con la naturaleza. Vaya, vea la esperanza de vida en nuestros pueblos ancestrales, la desnutrición infantil, la mortalidad infantil. Cuidado, es criminal algunas veces lo que se está haciendo. No viven bien nuestros pueblos ancestrales y probablemente repitan el discurso que le dan ciertas ONGs, pero en la vida diaria nos piden escuelas, electricidad, teléfonos, vías de acceso, y para eso se necesitan recursos. Cuidado, creemos que la miseria es parte del folclore, de la identidad de nuestros pueblos ancestrales. Es un error garrafal que se lo comete y con mucho egoísmo, que ellos viven en la miseria, pero yo voy a tener un sitio donde turistear con mi familia. Eso es criminal, eso no podemos tolerar. El desafío de nuestros pueblos ancestrales no es no cambiar, es cambiar sin perder su identidad. Y eso se lo puede hacer. Y manejando adecuadamente nuestros recursos naturales, tendremos los recursos para sacar a esa gente de la miseria. Usted escribió tempranamente un ensayo, Otra economía es posible, en 2004, que iba a ser parte de un libro a publicarse con Alberto Acosta, Otro Ecuador es posible. Otra economía ha sido posible, presidente. Bueno, creo que lo hemos demostrado. ¿Cuándo era posible dejar de pagar la deuda externa? Nosotros en el 2008 la dejamos de pagar, declarándola, denunciándola como inmoral, y la renegociamos en grandes términos. ¿Cuándo era posible renegociar los contratos petroleros? Lo hemos renegociado. ¿Cuándo era posible controlar el poder de la banca? Fíjense, es que nos tuvieron acostumbrados a tantas barbaridades que por cotidianas ya no nos sorprendían. Pero si el salario básico era 150 y se lo elevaba a 180, populistas, demagogos. Pero teníamos tasas de interés del más del 20% en dólares. Eso es lo que se llama remuneración al capital. Y nadie decía nada. Ahora esas tasas de interés están en 8 o 9% y el salario básico casi está en $300. Los ejemplos que le estoy dando son reales, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo era posible eso? Supremacía del ser humano sobre el capital. ¿Cuándo era posible disminuir inequidad? Es una cosa más difícil de disminuir porque responde a factores estructurales. ¿Cuándo era posible el plan tierras? Dar tierra a los campesinos. Entonces, se están haciendo una serie de cosas que demuestran que tenemos otra economía. Y detrás de esto, como le decía al inicio del programa, y usted también lo dijo, esto refleja el cambio en la relación de poder. Ya aquí no mandan los grandes grupos económicos, financieros, los mismos de siempre. Manda el pueblo ecuatoriano. Por eso ya no tiene prioridad el pago de la deuda, tiene prioridad el pago de la deuda social, la inversión en salud, educación, etc. Esa es la otra economía posible. Esta no es una época de cambio, sino un cambio de época. La tercerización. Imagínense, el ser humano convertido en un instrumento más desechable de acumulación del capital. Hemos mejorado la calidad del empleo, tenemos tal vez la mejor calidad de empleo de la región, disminuyendo tasas de desempleo. Cuando la economía ortodoxa le decía que eso era imposible. Si usted quiere aumentar empleo, tiene que disminuir el salario. Nosotros aumentamos salarios reales, mejoramos calidad del empleo y disminuimos tasas de desempleo. Si le hablo, vamos terminando, presidente, siempre agradecerle. ¿Tan rápido pasó el tiempo? Qué barbaridad. Si le hablo de Pinto, es un código cerrado probablemente para
los públicos. ¿Qué pinto? Pues el empresario que se fue a Perú cuando eliminamos la tercerización, o mi querido perro de la adolescencia. Su querido perro de la adolescencia. Un dálmata, pero eso dálmata medio mezclado, medio roñito con cholito, por ahí, ¿no? Pero increíble, qué inteligente ese perro. Yo vivía al frente del colegio, ¿no? Y lo llamaba desde mi... Del San José. Sí. ¿A usted le gustaba pelear casi todos los días en el San José? No todos los días, pero sí éramos peleones. Vivía expulsado. Y con el que más me daba golpe era con un compañero que era el doble mío, que era un queridísimo amigo, ¿no? Que tuvo un problema de salud y lo fui a ver hace unas 2 semanas. Pero Pinto. Lo llamábamos del silbado y se asomaba y guau, guau, guau. Y era increíble, ¿no? Me iba a trotar con él al malecón. El malecón era precioso, ese malecón renacentista. Sí. Por supuesto era inseguro, faltaba iluminación, pero sinceramente a mí no me gusta esa mole de cemento que hicieron, que incluso tapa el río desde la calle, ¿no? Para mí, no es que uno de los lugares, mi lugar favorito de Guayaquil era el malecón y ahí trotaba con mi perro, ¿no? Eso habla de su relación con los animales, ¿cómo ha sido? Sí, no es que he tenido muchos animales. Tuve ese perro unos 3 años, parece que se lo robaron después y me dio muchísima pena, era muy querido por toda la familia, pero básicamente fue la única mascota que yo tuve. Ajá. Mi hermana era mucho más apegada a los gatos, siempre tenía gatos. De esa familia, los antropólogos, sociólogos hablan de la familia ampliada, para luego hablar de la nuclear, la que usted mismo constituye, la que todo ser humano constituye cuando lo hace, o hay distintas definiciones de familia. ¿Qué rol tiene la familia en este momento de su vida? ¿Cómo se relaciona? En lo personal, sí. Mi familia es mi principio y fundamento, mi familia nuclear. Sí. Y mi familia extendida en algo, pero algunas veces la familia latinoamericana es demasiado extendida. Sí. Es todo el mundo. Y de todo hay en las familias. Sí, entonces yo sí soy muy firme en eso, ¿no? En respetar. Eso lo aprendí de mi esposa, ¿no? Me ha costado. Pero respetar el núcleo familiar, ¿no? Evitar que vengan personas extrañas, etcétera. Sobre todo con el poco tiempo que tengo para la familia nuclear, darle la mejor calidad de tiempo, estar solo para ellos y con ellos. Pero en lo personal, la familia es mi principio y fundamento. Algún día le contaré y escribiré todo lo que trataron de hacer, ¿no? Impresionante. Incluso metiéndose con la familia y todo eso. Y ya a nivel social, yo creo que sigue siendo la base de sociedad y seguirá siendo esa familia nuclear. Ajá. Pero hay tiempo para las hijas, para el hijo, sí, para ir al fútbol, a verlo perder a Emelec. No sea cruel, no sea cruel. A los estadios y eso no vamos mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, yo soy experto en todas las películas de niños, La Era del Hielo 4, que Hombres Gigantes de Acero, que Los Mopeds, etcétera, porque siempre Miguelito me lleva a ver todas esas películas. Y con mi hija mayor siempre excursiones, con la segunda también, y con Miguelito, yo siempre celebro los cumpleaños de Miguelito con un campamento. La tradición es scout. Entonces me llevo unos 10, 12 amiguitos y la pasamos increíble. Presidente, lo último, ahora sí de lo último, porque no quiero pasar lo de las 4 grandes universidades que también forman parte de este proyecto de la revolución educativa, la del conocimiento, Yachay, la de las artes, Yachay en Urcuquí, la de las artes en Guayaquil, la de la educación en Azogues y la de las ciencias, la de la vida en el Oriente. ¿Cómo van esas universidades, presidente? Bien. Sobre todo en educación tuvimos un poco de retraso porque eso lo ordenaba la Constitución del 2008, pero ya están avanzando, se están preparando los proyectos de ley, se tienen ubicados los terrenos, se tiene el diseño. Creo que la próxima semana, hasta el 17 de agosto, está la compañía coreana que ha hecho los diseños y tenemos que tener la reunión, pero Yachay ya se está construyendo. Si yo no tengo mal los datos, presidente, puede ser que me equivoque, pero si no los tengo mal, las 4 universidades concentran una inversión cercana a los $2.000 millones. Puede ser. Entonces eso le hace pensar a algunos, incluso vinculados al mundo de la academia, una academia con la que usted también estuvo vinculado, es mucho. Pero es que no es un año, ¿no? Yo son varios años. Pero ¿cómo garantizamos que no hay el riesgo de que estos grandes proyectos, usted ya lo advertía, los ecuatorianos, las ecuatorianas merecemos soñar en grande, pensar en grande, que no se queden ahí? Bueno, hay algunos proyectos que se necesitan urgentemente, la universidad docente. Ahí vamos a formar a la mayoría de los profesores y para mejorar la calidad de la educación habrá que mejorar la formación de nuestros profesores. Eso inmediatamente estará utilizado al 100%. La Universidad de las Artes es un proyecto precioso en Guayaquil. Vamos a recuperar
el centro, la gobernación, los edificios aledaños, y también esto incorpora a los conservatorios, o sea, ya hay mucho camino andado. Yachay ha despertado expectativas a nivel mundial. Ya tenemos como 20 empresas internacionales interesadas en ir a Yachay, pero solo del Estado al menos irán 10 centros de investigación. Entonces partimos no de cero, de una base. Y la Universidad Regional Amazónica, ese es el laboratorio natural mejor y más grande del mundo. Entonces, en muchos de estos proyectos ya hay una base sólida. Y en el caso de la Universidad de la Amazonía, que es donde menos base tendríamos, entre comillas, yo creo que la propuesta es tan buena que será un éxito rotundo. Los uruguayos están queriendo legalizar la marihuana. ¿Usted qué diría? Bueno, la marihuana es de las drogas menos fuertes, pero hablando del problema total de las drogas, yo lo que creo es que es indudable que se requiere un cambio de estrategia. La estrategia actual ha sido un fracaso absoluto. Lo que ha hecho es aumentar violencia, no se ha evitado el tráfico, entonces es obvio que hay que cambiar de estrategia. Gracias, presidente. Gracias a usted, Javier. Por todo el tiempo dedicado a Palabras Se me ha ido Sueltas. volando el tiempo. Son exactamente las 10:30, como le habíamos... Empezamos 5 minutos tarde, si quiere 5 minutos más, no hay problema. Ya se le acabaron las preguntas, lo puse en un aprieto. No se me acabaron las preguntas, es que la delegación de Ecuador TV ha sido numerosa, no se ve en la pantalla, pero está el director de programación, eso defiende continuidad y después le jalan a uno las orejas, que rompiste la continuidad, le dicen a uno, ¿no? Pero podemos quedarnos más tiempo, pero ellos me apuntan... Ya me está votando Ecuador TV, no hay problema. No, gracias a usted, Javier. Gracias no lo podemos TV. votar de su casa, sería Quiero reiterar que para nosotros es un orgullo Ecuador TV. Qué calidad de programación y qué calidad técnica también, la nitidez en las emisiones, etcétera. Sin duda es el mejor canal de Ecuador y yo creo que los mejores de América Latina. Así que felicitaciones y adelante. Gracias, presidente. Pero ¿usted cree que lo público ya se consolidó en Nada el Ecuador? está consolidado. El rato es que pensemos que lo logrado y es irreversible, habremos fracasado. Cada día tenemos que despertar pensando que todo es reversible y que eso es lo que busca. Y seguir construyendo la patria nueva, entre ellos la televisión pública. Y se la complico un poquito, pero ¿qué crítica le haría a Ecuador TV? En su programación, en su funcionamiento, ¿qué no le gusta de Ecuador TV? Ahí se me la complica, pero creo que es por imperativos legales que solo tiene propaganda pública. Yo no veo razón de ser de eso. Podrían tener propaganda privada en aspectos positivos para la sociedad, tampoco la porquería de propaganda que nos presentan ciertos canales mercantiles para publicitar cualquier cosa. Pero hay cosas pues privadas, razonables, con buena publicidad, etcétera. Yo creo que pudiera haber cabida para esa publicidad privada. Este programa también lo ha transmitido la radio pública. ¿Le gusta la radio pública? Claro, no, y eso también es una calidad extraordinaria y prohibido olvidar. Acuérdense en qué había quedado la radio pública, se habían llevado los equipos en peso. Ahora tenemos una radio pública de cobertura nacional, también con una extraordinaria programación e incluso programación local, Shuar, Quichua, etcétera. Sigue a los medios públicos usted, presidente, ¿no? Es que, mire, le insisto, para mí la contradicción fundamental de la comunicación burguesa capitalista son negocios proveyendo un derecho. La comunicación es un derecho. Imagínense jueces con fines de lucro proveyendo justicia. Todo el mundo se escandalizaría. Bueno, perfectamente análogo, son negocios proveyendo comunicación, un derecho. Entonces creo que eso debe ser esencialmente público. Pero quienes primero interpelaron a esa lógica de ese negocio fueron las redes sociales, ¿sí?, y las nuevas tecnologías. Pero perdóneme, la televisión de Europa nació pública. Sí, claro. Y aquí nos escandalizamos cuando ponemos canales públicos después de 50 décadas, medio siglo, y es que queremos construir un monopolio de medios públicos, dominar la información, etc. La televisión nació pública, la radio en gran medida también nació pública. Usted ve la calidad de la televisión pública, la BBC de Londres, TV5 en Francia, TV Española, me río por lo que ha pasado últimamente, ¿no? Pero de muy buena calidad. Sí. Entonces, porque se liberan las amarras, ya no hay ese conflicto entre negocio y derecho. Gracias, presidente. Prevalece el derecho. Le reitero el agradecimiento, presidente. A usted, Javier. Son las 10 de la noche con 32 minutos, nos consta. ¿Usted está viviendo ahora en Carondelet? Ya no, como me llegó mi segunda hija el sábado, dijo, vámonos papi a la casa, entonces ya estoy en la casa. O sea, se han salvado los funcionarios, no se van a quedar hasta las 2 de la mañana. Cuando mi familia está en Bélica, sí me vengo a Carondelet, pero ahorita ya estamos de nuevo en la casa. Nos vamos. Si ve que se le acabaron las preguntas, entonces ya empezó a hablar de otra cosa. Nos vamos. Siempre a usted le agradecemos la compañía. Pásenla bien. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Ecuador.